En 1992, el mundo del fútbol fue testigo de uno de los mayores milagros deportivos de la historia. Un equipo que ni siquiera debía estar en la Eurocopa terminó llevándose el trofeo contra todo pronóstico. Este equipo fue Dinamarca. En 2015, esta increíble hazaña fue inmortalizada en la película Verano del 92, que cuenta la historia de cómo un equipo sin expectativas se coronó campeón de Europa en uno de los torneos más impredecibles de la historia. Pero, ¿qué sucedió realmente en aquella Eurocopa y cómo llegó Dinamarca a conquistar Europa? La historia de este milagro comienza con una decepción. Dinamarca no había logrado clasificar para la Eurocopa de 1992. Yugoslavia, con un equipo fuerte y talentoso, había ganado su grupo y obtenido el boleto para el torneo. Dinamarca, que contaba con grandes jugadores como Michael Laudrup y Brian Laudrup, quedó fuera y sus jugadores se marcharon de vacaciones sin ninguna expectativa de jugar ese verano. La situación política, sin embargo, daría un giro inesperado. Con la guerra de los Balcanes estallando en Yugoslavia, la UEFA decidió expulsar al equipo yugoslavo del torneo solo días antes de que comenzara. La plaza vacante fue ofrecida a Dinamarca, que se encontraba en el segundo lugar del grupo de clasificación. Con apenas unos días para prepararse, Dinamarca fue llamada a participar. Sin embargo, la mayoría de los jugadores estaban dispersos, algunos incluso sin entrenar. Además, su estrella Michael Laudrup había renunciado a la selección por diferencias con el entrenador, Richard Møller Nielsen. El director técnico Richard Møller Nielsen era una figura controvertida en el fútbol danés. A pesar de haber sido parte del cuerpo técnico de Dinamarca durante años, cuando asumió el mando, muchos jugadores y aficionados dudaban de su capacidad. El estilo de Nielsen era más pragmático y defensivo, muy diferente al fútbol vistoso que Dinamarca había mostrado en años anteriores. Møller Nielsen tuvo la tarea casi imposible de reunir al equipo en tiempo récord, y además, sin su principal estrella, Michael Laudrup. Dinamarca llegaba a Suecia, sede del torneo, con una preparación mínima y expectativas cercanas a cero. Todo el mundo pensaba que serían un simple relleno en el torneo, una anécdota. Pero lo que sucedió fue mucho más que una anécdota. Dinamarca fue colocada en el grupo A junto a Inglaterra, Suecia, el país anfitrión y la poderosa Francia. El primer partido contra Inglaterra terminó en un empate sin goles, con una actuación destacada del portero Peter Schmeichel, que mantuvo a raya a los atacantes ingleses, incluido Gary Lineker. En su segundo partido, Dinamarca cayó 1-0 ante Suecia, lo que parecía ser el final del sueño danés. Sin embargo, fue el tercer partido, contra una Francia plagada de estrellas como Jean-Pierre Papin, el que lo cambió todo. Dinamarca sorprendió al ganar 2-1 con goles de Henrik Larsen y Lars Elstrup, asegurando su pase a las semifinales de manera inesperada. Peter Schmeichel emergía como el líder indiscutible del equipo, tanto por su habilidad en el arco como por su capacidad para motivar a sus compañeros en los momentos más difíciles. Mientras tanto, jugadores como Henrik Larsen y John Jensen comenzaron a destacar por su trabajo incansable en el medio campo. Este fue un punto crucial para Nielsen, quien mantuvo su enfoque táctico disciplinado, pero también permitió a sus jugadores mostrar más libertad ofensiva. A medida que avanzaba el torneo, los jugadores comenzaron a creer en lo imposible, y su cohesión como equipo se fortaleció. Aquí, la figura de Nielsen se transformó de un técnico criticado a un estratega con un plan infalible, ganando finalmente la confianza de sus hombres. En las semifinales, Dinamarca se enfrentaba al vigente campeón, Holanda, un equipo que contaba con estrellas de la talla de Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. Nadie esperaba que los daneses tuvieran una oportunidad, pero una vez más, sorprendieron al mundo. Dinamarca se adelantó rápidamente en el marcador con un gol de Henrik Larsen, quien se había convertido en el héroe inesperado del torneo. A pesar de que Holanda empató, Larsen volvió a poner a Dinamarca por delante con su segundo gol de la noche. El partido terminó 2-2, llevando la semifinal a una tanda de penaltis. Aquí, Peter Schmeichel se erigió como el héroe al detener el penalti de Marco van Basten, lo que permitió a Dinamarca ganar 5-4 en la tanda y clasificar a la final. La parada de Schmeichel no solo fue decisiva, sino que simbolizó la tenacidad y el espíritu de lucha del equipo. Dinamarca ya no era el equipo débil que había llegado al torneo sin preparación. Eran un grupo unido que creía en la posibilidad de lo imposible. Nielsen, a lo largo del torneo, había hecho ajustes tácticos clave.
supo gestionar los recursos limitados que tenía a su disposición, maximizando las fortalezas defensivas del equipo y confiando en momentos puntuales de inspiración de sus jugadores más ofensivos. La final del 26 de junio de 1992 enfrentó a Dinamarca contra la todopoderosa Alemania, campeona del mundo en 1990. Con jugadores como Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme y Matthias Sammer, los alemanes llegaban como claros favoritos. Pero Dinamarca no se dejó intimidar. Con una estrategia defensiva impecable y un juego de contraataque afilado, los daneses lograron adelantarse gracias a un golazo de John Jensen, quien con un potente disparo desde fuera del área venció al portero alemán Bodo Illgner. Alemania empujó con todo, pero se encontró una y otra vez con un muro llamado Peter Schmeichel, quien realizó paradas espectaculares que mantuvieron a Dinamarca en ventaja. A medida que el partido avanzaba, los daneses crecieron en confianza y con un segundo gol de Kim Vilford sentenciaron el 2-0 definitivo. Vilford, quien había dejado el torneo temporalmente debido a la enfermedad de su hija, se convirtió en el símbolo del sacrificio y la dedicación de este equipo. Durante la Eurocopa de 1992, la hija de Kim Vilford, Line, de solo 8 años, estaba luchando contra una leucemia muy avanzada. A medida que avanzaba el torneo, Vilford vivió un conflicto emocional devastador, dividido entre su deber como futbolista y la necesidad de estar junto a su hija gravemente enferma. Antes del torneo ya estaba al tanto de la gravedad de la situación, pero decidió participar en la Eurocopa, con el apoyo de su familia, que sabía la importancia de su papel en la selección danesa. Vilford no solo enfrentaba la presión y las exigencias de jugar en un torneo de primer nivel, sino que también tenía que sobrellevar el dolor de saber que su hija estaba luchando por su vida. Durante el torneo, Vilford hizo varios viajes entre Suecia y Dinamarca para estar con su hija en el hospital. En más de una ocasión, se vio tentado a abandonar el torneo para quedarse definitivamente con ella, pero fue su familia la que lo convenció de seguir jugando, sabiendo lo importante que era para él y lo que significaba para el equipo danés. Su gol, más que un tanto decisivo, fue un acto de coraje que encapsulan la historia del equipo. Un grupo de jugadores sin expectativas que, a través de la unión y la determinación, alcanzó la gloria. Desafortunadamente, la historia de Kim Vilford no tuvo un final feliz fuera del campo. Poco después de la Eurocopa, su hija Line falleció a causa de la leucemia. A pesar del dolor inmenso que sufría, Vilford se mostró agradecido con su familia y su equipo por haberlo apoyado durante todo el proceso. Su participación en el torneo fue un acto de valentía y dedicación, pero la tragedia personal le acompañó para siempre. El éxito de Dinamarca no fue solo un milagro en el campo de juego, sino también el resultado de la sabiduría y liderazgo de Richard Møller Nielsen. A lo largo del torneo, su enfoque táctico fue evolucionando. En la fase de grupos, priorizó una defensa sólida que permitiera competir en partidos que, en teoría, Dinamarca debía perder. A medida que el equipo avanzaba, Nielsen se dio cuenta de que sus jugadores necesitaban libertad ofensiva para explotar su potencial, sin comprometer el bloque defensivo que había trabajado desde el primer día. Más allá de los aspectos tácticos, Nielsen fue clave en generar un ambiente de confianza dentro del vestuario. Jugadores que habían estado en desacuerdo con él comenzaron a creer en su metodología, en parte por su calma y serenidad ante la presión. A pesar de las críticas iniciales, Nielsen supo motivar y gestionar a un grupo que había llegado sin expectativas. Su capacidad para manejar la presión externa y sacar lo mejor de sus jugadores fue, en muchos sentidos, lo que mantuvo unido al equipo en los momentos más complicados. El legado de aquel equipo no solo se mide en el trofeo que levantaron, sino en la demostración de que en el fútbol, como en la vida, los milagros son posibles cuando se trabaja en equipo, se cree en un líder y nunca se deja de luchar. Richard Møller Nielsen, criticado y subestimado, se convirtió en el hombre que llevó a Dinamarca a lo más alto del fútbol mundial.